mentalidad para avanzar. Cuán importante es que tú y yo podamos desarrollar una mentalidad. No sé quiénes recuerdan que uno de los pasajes que utilizamos el pasado domingo fue Romanos, en Romanos capítulo 12, verso 12 en particular, donde Pablo nos dice, y no se adapten a este mundo, sino, pensé que estaba en pantalla, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, aceptable y perfecta. La voluntad de Dios. Es decir, la única manera de que tú y yo podamos experimentar la voluntad de Dios es a través de una renovación. Y la razón por la cual es necesaria una renovación es que es imposible desde nuestros patrones humanos, desde nuestras experiencias, desde nuestra perspectiva, podamos discernir la voluntad de Dios. Discernir la voluntad de Dios. Y ojo, yo no estoy diciendo que tú no seas un hombre o una mujer de fe. Quizás eres un hombre y una mujer de fe extraordinaria, comprometida, que tiene años sirviendo al Señor. Pero si cada vez que tú vas a enfrentar una circunstancia, cada vez que tú vas a iniciar o vas a emprender algo nuevo, maravilloso, tú lo haces desde la perspectiva de una persona, perspectiva humana, quiero decirte que cuando vengan los desafíos, cuando vengan las puertas cerradas, cuando vengan las dificultades, o cuando venga una aparente puerta que se abre que no es de Dios, existe mucha posibilidad que tú y yo nos confundamos. Porque no vamos a estar actuando conforme a una mente renovada, sino que vamos a estar actuando conforme a la mente que es el resultado de un sistema. Ese sistema que nos rodea, que es donde estamos, donde nacimos, donde hemos crecido, donde nos hemos desarrollado. Mentalidad para avanzar. Es una mentalidad que tú y yo tenemos que aprender a, ¿verdad? Que tener. Y como que me llega ahora la imagen, me llega en este momento la imagen de lo que hemos visto en los circos. Quizás ya no lo vemos tan frecuente, ya por lo menos aquí no vienen circos, ¿verdad? Pero era frecuente aquellos que fueron a circos ver esta imagen en algún momento determinado. Y esta imagen que están viendo ahí, yo quiero alguien que diga qué imagen es esta. ¿Ah? ¿Un elefante? Un elefante encadenado. Pero ahí no estamos viendo la cara del elefante, pero estamos viendo las patas. Pues podrían ser las patas de un rinoceronte. No, ok. ¿Cómo es posible que un animal que pesa toneladas, un animal que cuando envuelve todas sus fuerzas es capaz de derribar hasta un árbol, cómo es posible que una cadena de ese grosor puede puede mantener a un elefante en un lugar? Y la razón es sencilla. Cuando este elefante es pequeño y lo toman para ser domesticado, lo atan. Cuando es pequeño y es atado de una de sus patas, este elefante inicialmente va a intentar moverse, va a intentar avanzar, pero no tiene las fuerzas para hacerlo. Porque tanto el pilar como la cadena que lo ata ejerce mayor dominio sobre él que su fuerza natural. Y este elefante no puede avanzar. Es apenas un elefante pequeño, es un bebé. Este elefante comienza a crecer y quizás haga una o dos intentos más para poder liberarse, para poder avanzar, pero no lo va a poder lograr. Vuelvo, reitero, la fuerza que ejerce el pilar y la cadena impide que el elefante pueda avanzar. Llega un momento que este elefante bebé se cansa de los intentos y crea un surco, una mentalidad, un sesgo en su memoria de que está limitado a ese ambiente donde se encuentra
y que nunca va a poder liberarse. Este elefante crece, desarrolla una fuerza natural capaz no de romper una cadena, sino romper quizás 4, 5, 6 veces o más esa cadena, pero no lo va a intentar. Y no lo va a intentar porque ya en su memoria está que en un momento determinado lo quiso hacer y no pudo. Mentalidad para avanzar. Eso se conecta mucho con lo que sucede contigo y conmigo, o con alguien que conocemos, que en un momento determinado sí hubo una incapacidad de liberarse de ciertas adicciones, de ciertos patrones, de ciertos hábitos. Hubo una incapacidad de avanzar o de crecer espiritualmente. Hubo una incapacidad de romper una relación tóxica. Hubo una incapacidad de poder desarrollarse conforme a lo que Dios había establecido, simplemente porque no conocía del Señor o no conocía quién era en Dios. Pero esta persona viene a los pies de Cristo, adquiere una nueva identidad en el Señor. Pero ¿saben qué? Esta persona va a mantenerse atada. Esta persona va a mantenerse repitiendo esos mismos patrones o viviendo según esas mismas limitaciones de antes de conocer al Señor. Simple y llanamente, porque aunque ya es libre, porque ya conoce al Señor, su mente sigue siendo la misma. Y mientras tanto tu mente no es renovada, aunque eres una hija, aunque eres un hijo de Dios, aunque tiene el Espíritu Santo en ti, aunque tiene toda la capacidad para alcanzar lo que Dios estableció para tu vida, tú no lo vas a lograr. Óyeme bien, no lo vas a lograr, porque cada vez que tú quizás sueñes con lograrlo, va a venir una mente, va a venir a tu memoria algo, y es que tú eres limitado, que tú eres limitada, simplemente porque intencionalmente no has decidido transformar tu forma de pensar. Y la mentalidad para avanzar tiene que ver con eso. Y la razón por la cual no avanzamos como matrimonio, no avanzamos como hombres, como mujeres, como jóvenes, como ministerio, en algunos aspectos, es porque nuestra mentalidad es la misma. Y si hay algo que yo quiero que resaltemos, que veamos hoy a la luz de las Escrituras, es que nuestra mente es un campo de batalla. Es lo primero que yo quiero que resaltemos hoy. Y es que tu mente, mi mente, es un campo de batalla donde se gana o se pierde. La mente es un campo de batalla donde se gana o se pierde la oportunidad de avanzar. Es en tu mente, no es allá afuera. A veces pensamos que la oportunidad es que a mí no se me abren las puertas, estoy esperando una oportunidad. Yo he escuchado esto muchas veces, pero la oportunidad es bien y tú no haces nada. Porque es la mente, es la mente es ese campo de batalla donde se gana o se pierde la oportunidad de avanzar. Podemos ver algo acá en la Escritura, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5, miren lo que nos dice aquí la palabra. Capítulo 10, versos 4 y 5, dice porque, voy a leerlo desde el verso 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. A la obediencia de Cristo. Lo que vemos acá a través de esta escritura, de eso que el Espíritu nos trae en esta mañana a través de una de las cartas de Pablo, es que el enemigo no va a utilizar circunstancias externas para destruirte, no va a utilizar circunstancias externas. No son los factores externos los que te van a detener. No son los factores externos, sino los pensamientos internos. Son los pensamientos internos los que nos detienen.
Cuando hablamos de una mentalidad para avanzar, lo primero que tenemos que identificar es que tu mente y mi mente es un campo de batalla. Es un campo de batalla donde vamos a librar esta batalla y donde podemos ganar o perder. Podemos ganar o perder esa oportunidad de avanzar en Dios. Pero nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne. En otra de las cartas lo dice, es contra principados, potestades, es en el ámbito espiritual. Y tus pensamientos te la van a jugar. Pensamientos de impotencia, pensamientos de rechazos, pensamientos de incapacidad, de limitaciones. Hay un tope y dice, tú no lo vas a lograr porque es imposible hacerlo. Yo vengo a decirte en el día de hoy algo. Y te lo vengo a decir no de parte mía, de parte del Señor. Vengo a decirte eso. Satanás no tiene ninguna autoridad para detener lo que ya el cielo inició en tu vida. Satanás no tiene ninguna autoridad para detener lo que el cielo inició en tu vida. Tú tienes la prerrogativa con lo que hagas con tus pensamientos, con permitir o no que el Espíritu Santo de Dios complete la obra que ya inició en el momento de la redención. Pero es en tu mente, es en mi mente. Es en la tuya, es en la mía. Es en la mente donde se crean fortalezas. Por eso me gusta lo que Pablo habla. Pablo describe argumentos, Pablo habla de especulaciones, habla de argumentos, habla de fortalezas. Cómo una manera de pensar se convierte en una fortaleza. La manera de pensar del elefante que veíamos en la imagen anterior, como una experiencia cuando era bebé se convirtió en una fortaleza en la mente del elefante, y ahora siendo adulto que puede avanzar según su voluntad, no va a avanzar porque hay una fortaleza mental donde le decía cuando era bebé, tú no puedes avanzar, tú no puedes romper esa cadena, y ahora siendo adulto no lo puede hacer. Pero no porque no tenga las fuerzas, sino porque hay una fortaleza. Y hoy yo te digo nuevamente que esa fortaleza puede ser destruida. Esa fortaleza puede ser deshecha y puede ser sometido todo tu pensamiento a la obediencia de lo que ya Cristo hizo en la cruz. Ya Cristo hizo algo en la cruz. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? No solamente fue el perdón de nuestros pecados, no solamente murió en la cruz y resucitó para que tú y yo seamos salvos y tengamos una relación de Dios con Dios, de hijos y de hijas. No, la razón también por la cual Cristo murió y resucitó fue para reposicionarnos a nosotros en el lugar donde Dios diseñó. Génesis capítulo 1, versos 26 al 28. Dios nos dio autoridad sobre el resto de la creación. Dios nos dio una posición de co-reinar juntamente con Él. Por eso que en otra de las cartas en el Nuevo Testamento podemos ver claramente que dice que tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Es una posición de autoridad, es una posición de gobierno. Pero tenemos que librar estratégicamente esa batalla en nuestras mentes. Y la única forma de librarla es desde la posición que tenemos en Cristo Jesús. No desde la circunstancia, no desde la experiencia pasada y no desde lo que otros dicen de ti o de mí, sino de quien somos en Cristo. Por eso quiero que grabe ese pensamiento que te voy a dar ahora. Y es que tu vida se va a mover en la dirección de los pensamientos más dominantes. Voy a repetir esto. Tu vida se mueve en la dirección de tus pensamientos más dominantes. Lo que esté dominando en tu mente, los pensamientos que estén repitiéndose una y otra vez, son lo que tarde o temprano va a guiarte a ti a tomar decisiones, a accionar y a vivir un resultado, aunque no sea el deseado. Porque tu vida se va a mover en la dirección de tus pensamientos más dominantes. Es una batalla.
que va a estar ocurriendo en nuestras mentes. Hay estudios que se han realizado donde dice que entre un 70-80% de los pensamientos que están reiterativos en las mentes de las personas son pensamientos negativos. Son pensamientos negativos. Y esto nos dice a nosotros algo interesante, es que la batalla no está en la circunstancia, sino en lo que tú puedas creer acerca de ellas. Voy a repetirte esto. Las batallas crudas no están en la circunstancia, sino en lo que tú puedas creer de ellas. En pocas palabras, como tú las gestiones. Mi matrimonio ha colapsado. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cómo tú vas a gestionar lo que está sucediendo en tu matrimonio? ¿Cómo tú vas a gestionar lo que está sucediendo en tu salud? ¿Cómo tú vas a gestionar lo que está sucediendo en las finanzas? Yo no sé si alguno de ustedes ha estado en ese punto. Te lo digo porque yo he estado ahí. Donde yo he tomado decisiones en el calor de la adversidad, en el calor que produce la circunstancia adversa. He tomado decisiones financieras y creo que era la mejor decisión. Y en un momento produjo cierta satisfacción haber tomado la decisión. Pero cuando pasan los meses o quizás un año, 2 años pasaron, fríamente me doy cuenta que no tomé la mejor decisión. Que si yo solamente me hubiese tomado un pequeño espacio, un respiro, hubiese dado un paso atrás, hubiese visto el panorama un poco más claro, la mejor decisión no era esa, sino que la mejor decisión era esta, esta y esta, y ahora los resultados hubiesen sido totalmente diferentes. Entonces me doy cuenta que el problema que yo tuve, o el resultado que yo tuve que vivir, no fue producto de la circunstancia, sino como yo gestioné la circunstancia. Entonces, esto que estamos diciendo ahí, está en sus pantallas, tiene sentido. Tu vida se mueve en la dirección de tus pensamientos más dominante. Amén. Lo segundo que queremos ver hoy tiene que ver con, ciertamente, de la manera en que nuestras mentes pueden influenciar o no. La manera de cómo pensamos puede influenciar o no en los resultados. Y podemos ver ahí, lo segundo que queremos ver, lo podemos ver ahora en pantalla. Tiene que ver que muchas veces tú y yo estamos caminando en una dirección y todo va bien, pero de pronto nos cambian el juego. Nos cambian las reglas de juego. Y cuando el juego cambia, tenemos que ser lo suficientemente flexibles, y estoy hablando espiritualmente, para que nuestras mentes también puedan cambiar y ser influenciadas por la fe. Voy a poner un ejemplo práctico. Imagínate que tú estás jugando un deporte como el soccer, como el fútbol. Tú estás jugando soccer, ¿verdad? Y el equipo contrario tiene una estrategia. Pero de pronto, sí, y tú estás jugando según esa estrategia, ya sea para avanzar o para la defensa que tienes que hacer en el proceso, pero que el equipo contrario te cambia el juego. Tú no puedes seguirle jugando igual. Tú tienes que ser lo suficientemente flexible para también cambiar la manera de jugar. Y cuando hablamos de mentalidad para avanzar, es porque la vida te va a lanzar curvas. Hay cosas que son inesperadas para ti. Hay un accidente que tú no tuvo planificado, ese accidente. Una pérdida de un ser querido que no está planificada. Una desvaluación del peso frente al dólar que quizás no estaba planificado cuando tú decidiste invertir e importar X tipo de mercancía, o hiciste compromiso con unos clientes y después que hiciste el compromiso
con el cliente y recibiste el dinero en pesos para tú hacer la importación. Ahora hubo una devaluación brutal del peso frente al dólar. Tienes que comprar dólares para importar y eso puede llevar al colapso de tu empresa. Hay curvas que tú no te sientas a esperarla. Simplemente el juego te cambia las reglas. Y es ahí donde tu mente y mi mente debe de experimentar ese tipo de cambio, ese tipo de transformación. Profeta Isaías capítulo 55, versos 8 y 9, habla acerca de los pensamientos de Dios y habla acerca de nuestros pensamientos. Verso 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos, dice, como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo que estamos hablando en ese punto es que cuando tú y yo estamos parados frente a una circunstancia que literalmente nos cambió las reglas del juego, tú y yo no podemos ahora sentirnos frustrados, tirar la toalla y querer comenzar a llorar porque simplemente no sabemos qué hacer. No nos preparamos para esto. Yo me preparé porque me habían dicho que era de esta forma. Ahora yo llego al lugar y me cambian las reglas del juego. Yo no me preparé para esto, así que voy a renunciar. Pero cuando la Escritura nos habla de que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y así como está el cielo de la tierra, así de lejanos, están los pensamientos de Dios a los pensamientos nuestros. Dios no lo pone ahí como una limitante para que tú y yo digamos, bueno, eso es Dios que lo puede hacer y yo no puedo hacerlo, no. Dios lo que nos está diciendo claramente es, la forma de tú ver las cosas no son la forma de yo ver las cosas. Por eso es que cuando tú y yo vemos cosas que son imposibles, Dios las ve posible. Y por eso esa gran declaración que luego vemos en Lucas capítulo 1, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Así de distantes están como del cielo a la tierra. Y te dirán, y entonces, tú no me estás resolviendo el problema. Y yo te voy a decir, sí te lo estoy resolviendo. Porque si conectamos con lo que vimos la semana anterior vimos claramente de cómo por medio del Espíritu Santo de Dios, tú y yo tenemos ya la mente de Cristo. Ese pasaje de Corintios que leímos, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 2, creo que fue del verso 8 hasta el 14, veíamos claramente de cómo el Espíritu Santo nos va a mostrar cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre. Y nos muestra claramente a través de esa carta, Pablo nos dice claramente de cómo el corazón y los pensamientos de Dios, nadie lo puede descubrir, solamente el Espíritu de Dios. Pero más adelante nos dice que ese espíritu se nos ha dado a nosotros y podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural, porque tú y yo tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, entonces cuando el juego nos cambia las reglas, tú y yo podemos igualmente hacer un pivot. Y los que juegan baloncesto saben lo que estoy diciendo acá. Podemos pivotear en la misma cancha y permitir entonces que la fe pueda influenciar nuestras decisiones. La fe. No la fe en nosotros mismos, sino la fe depositada en Dios. Una fe que nos puede decir a nosotros que podemos avanzar, que no es imposible, que real y efectivamente Dios lo hace. Dios lo hace. ¿Cuáles son las cosas que te están limitando? Yo quiero hacer esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es tu pensamiento más limitante? ¿Cuál es tu pensamiento más limitante? Porque ¿cuál es ese pensamiento que te limita en el día de hoy? Yo quiero que tú lo pongas en contra de la promesa de Dios en tu vida que lo confronta. ¿Cuál es tu pensamiento más limitante? No tengo relaciones suficientes para poder llegar a ese lugar. No tengo los recursos. No tengo las oportunidades. No tengo el perfil. Yo no sé, ¿cuál es la limitante que está gobernando tu pensamiento para que tú no avances?
para que tú no emprendas, para que no tomes la decisión que tienes que tomar. Porque yo quiero que sepas que frente a cada limitante que pueda haber en tu mente, hay una promesa de Dios, que no solamente la confronta, sino que hay una promesa de Dios que prevalece sobre esa limitante. Porque Dios sabe los pensamientos que tiene para contigo. No lo dice a través del profeta. Son pensamientos de bien. Son pensamientos de paz. Para que tú y yo podamos alcanzar el fin que anhelamos, el fin que esperamos. Estamos hablando hoy de mentalidad para avanzar. Y yo sé que quizás algunos de ustedes están ahora mismo reflexionando en sus asientos y estarán pensando, pero esto es muy fácil de decirlo. Pero es porque él no está viviendo lo que yo estoy viviendo. O porque él no ha vivido lo que yo he vivido. La semana anterior veíamos cómo Moisés en un momento determinado decide enviar 12 espías a inspeccionar la tierra que había sido entregada por Dios. Esa era la promesa. Y cuando estos 12 espías inspeccionan la tierra, ven el fruto y es tal y como Dios le había prometido a ellos. 10 de ellos, sus mentes estaban sesgadas,